Ahorita entran los demás, 1, 2, vale. Bueno, pues estamos en la tercera plática del día de hoy. Le damos las gracias al profesor Lino Samaniego, que nos va a platicar acerca de la teoría de Morse. Ya en la plática anterior hubo duda de relaciones entre topología y topología diferencial, y bueno, qué bueno que nos va a platicar Lino de esto, porque es una manera de relacionar. Le damos las gracias, y bueno, los dejo con él. Vamos a entrarle. A verle. Gracias. Bueno, vamos a hablar sobre teoría de Morse. La teoría de Morse lo que hace es estudia cómo una función definida en una variedad está relacionada con las propiedades de la variedad. Cómo hay una relación, esto y estudia la relación. En realidad la teoría de Morse es una generalización de máximos y mínimos. ¿Sí? Para funciones de R en R, funciones que son diferenciables, sabemos que el comportamiento de una función está determinado por la derivada de la función, la derivada de f. Primero, si la derivada de f es mayor que 0, entonces la función es creciente, y es estrictamente creciente. Dos, si la derivada de f es menor que 0, entonces f es estrictamente decreciente. Y el tercer caso, que en cálculo no se alcanza a ver, es que, ¿qué pasa? Bueno, sí se alcanza a ver, perdón. Si la derivada de f en un punto, digamos en un punto x, se nos anula. Se hace 0. Si esto sucede, entonces para encontrar el comportamiento de la función alrededor de ese punto donde la derivada se hace 0, se toma una vecindad y se analiza qué es lo que pasa con la función de este tipo. Si la derivada es diferente, es igual a 0, entonces la segunda derivada de f con respecto a x dos veces determina el comportamiento de la función. Si la segunda derivada es estrictamente mayor que 0, tenemos un mínimo. Si la segunda derivada de f con respecto a x dos veces es menor que 0, entonces tenemos un máximo. Eso aprendimos desde luego. Entonces el problema es, ¿qué pasa cuando tenemos no estamos en R, sino pasamos a dimensión superior? Y entonces surge la primera cuestión. Una definición. Entonces, en cálculo se aprende que cuando la derivada en un punto se anula, entonces quien determina el comportamiento de la función en la vecindad de ese punto es las siguientes derivadas. Y esencialmente, ¿a qué se refiere eso?
sea, la serie de Taylor. Si nosotros tenemos un punto x0 y queremos saber qué es lo que pasa en un punto, en una vecindad de x0, pues tenemos f de x igual a f de x0 más f' en x0 más 1/2 de f' con respecto a x en x0 igual a 0 más puntos suspensivos. Entonces, la segunda derivada determina el comportamiento de la función. Cuando trabajamos de R en R, estos son números, y eso fácilmente puede determinar si es positivo o negativo. Cuando trabajamos en dimensión superior, la derivada ya no es un número, la derivada es un vector, ¿sí? O una matriz, dependiendo del espacio donde estamos trabajando. Y entonces, decir que la derivada sea nula es decir que la matriz que representa la función es no invertible. ¿De acuerdo? Pero para que una matriz no sea invertible, hay muchas formas de serlo. Pueden ser ceros, puros ceros, la matriz, o puede ser ciertos renglones o ciertas columnas que son linealmente independientes de las otras. Igual a 2x y f' de 0 es igual a 0. Entonces, x igual a 0 es un punto crítico. Pero la segunda derivada, f' de x, el otro ejemplo es muy importante. Si f de x es igual a x única, entonces f' de x es igual a 3x cuadrada y x igual a 0. Es igual a 6x. Entonces, f de prima en 0 es igual a 0, y entonces x igual a 0 es... Y entonces ahora pasa lo siguiente. Cuando ustedes vieron que
una función lineal, Te puedo cambiar el- ¿no funciona? Parece que se apagó. Permitis. Ay, es que no alcanzo a ver. Sí. A ver si que este. Sí, parece que se descargó. Esto es mejor así, ¿no? Sí, gracias. Bueno, entonces f de x se transforma en f de x igual a x cuadrada más a x más b. La derivada de f' de x es igual a 2x más a. Entonces, en x igual a menos a sobre 2, x0, esto, f de x0, f' de x0, se hace 0, se anula. Es decir, es un punto crítico. La segunda derivada, f' de x es igual a 2, diferente de 0, entonces x0 igual a menos a sobre 2 es punto crítico no degenerado. No degenerado. Veamos ahora el siguiente caso. Si f de x es igual, bueno, vamos a ponerle h de x, es igual a x cúbica más ax más b, entonces h' de x es igual a 3x cuadrada más a y x cuadrada más a igual a 0 implica que x es igual a más menos la raíz cuadrada de menos a sobre 3. Y entonces pasan dos cosas. Primero, si a es mayor que 0, no hay puntos críticos, porque es un complejo, estamos trabajando en los reales. No hay punto crítico. 2. Si a es menor que 0, existen dos puntos críticos, más o menos, dos puntos críticos. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que la teoría de Morse sacó luego a la vista es que una función que es no degenerada, cuando la perturban, lo único que hace es se traslada del punto crítico. Se traslada del punto crítico. Mientras que la función x cúbica o no tiene puntos críticos, este caso, o tiene dos puntos críticos. El más raíz de menos a, el menos raíz de sobre a. Y fíjense por favor lo siguiente, esto es muy interesante. Las funciones que hemos visto dependen del parámetro a y del parámetro b. A b lo pudiéramos haber quitado, hacer b0 todo sigue siendo lo mismo, ¿se dan cuenta? Pero si nosotros vemos esto dinámicamente, y vemos una función f de x igual a x cúbica más ax, en realidad esta función depende de x y de a, de un parámetro que decimos que se llama a.
Cuando ese parámetro lo movemos, o no tenemos puntos críticos y nos seguimos moviendo hasta llegar a cero, aparece un punto crítico. Nos seguimos moviendo y aparecen dos puntos críticos. Esto es como ver la dinámica de la función, si se dan cuenta. Y podemos verlo de este sentido o en este sentido. Tenemos dos puntos críticos y si movemos el parámetro, los puntos críticos se colisionan hasta formar un solo punto crítico. Y luego, pum, desaparece. Esa es la dinámica de la estructura de los puntos críticos. Y eso es lo que la teoría de Morse, lo que Maston Morse sacó. ¿Sí? Pero bueno, fue mucho más allá, por supuesto, no se quedó con ese tipo de cosas. Pero una cosa muy interesante que no se debe perder de vista es que esto que decimos degenerados y no degenerados, en un punto crítico no degenerado, la función es estable. La podemos perturbar, claro, ligeramente. Y el punto crítico lo que hace es desplazarse, pero la función se comporta exactamente igual. Mientras que en un punto crítico degenerado, cualquier perturbación puede hacer que los puntos críticos desaparezcan o que los puntos críticos exploten en dos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que no estaba dentro de la dinámica anteriormente a la teoría de Morse, a Maston Morse. Luego entonces llegamos a la siguiente cuestión. Vamos a hacer las cosas en R2. La variedad van a ser superficies. En R2 es exactamente lo mismo que en Rn y todo, pero en R2 tenemos la posibilidad de graficar y ver cómo se comporta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer esto y lo que vamos a hacer es el famoso Hessian. Y vamos a hacer una función que va de R2 a R y lo vamos a definir como Z igual a F de X. Y entonces, por supuesto que esto es una función. Es una superficie. ¿De acuerdo? Vean, X y Z. Entonces hay la siguiente definición. Y otra vez decimos lo mismo. Punto crítico es donde la derivada se anula. Si han avanzado un poco más en la carrera, se dan cuenta en realidad de que el punto crítico, que los puntos críticos son donde la derivada de la función es horizontal, es decir, plan tangente es horizontal. Y en el caso de dos dimensiones, el punto crítico es donde el plano tangente definido por las derivadas parciales es horizontal. Es horizontal. Exactamente lo mismo. Ahorita voy a hacer los dibujos. En general, si en lugar de estar trabajando de R2 en R, Rn, pues entonces todas las derivadas
las primeras derivadas se anulen. Y es el plano tangente en Rn la que se hace horizontal. Se hace horizontal. Entonces, el ejemplo son los siguientes. Y lo que tenemos aquí es un paraboloide, un punto silla, el caso este. Y este pues es igual que aquel, lo más que ahora es hacia abajo. ¿De acuerdo? Y por supuesto la primera derivada de ellos se anula. ¿De acuerdo? La segunda derivada, y entonces aparece la primera cuestión, otra definición, que es el famoso hessiano. Es decir, las segundas derivadas. Que le vamos a llamar es la matriz de segunda derivada. Y entonces con esa podemos sacar ya cuándo es degenerado y cuándo no es degenerado. Bueno, lo voy a poner así.
es no degenerado si el determinante de esta matriz, de la matriz hessiana, es diferente a 0. Si el determinante de HF en P0 es 0, entonces el punto crítico es degenerado. Es degenerado. Para los ejemplos anteriores, ejemplo, inciso A, z igual a x cuadrada más y cuadrada, el hessiano de f en 0 es igual a 2, 0, 0, 2. B, el hessiano para z igual a x cuadrada menos y cuadrada, el hessiano de f en 0 es igual a 2, 0, 0 menos 2. Y el tercero, C, para z igual a menos x cuadrada menos y cuadrada, el hessiano de f en 0 es igual a menos 2, 0, 0, menos 2. Y son no degenerados. Y son no degenerados. Todos estos son no degenerados. Fíjense, por favor, que una de las cosas que uno aprende en cálculo es que si las derivadas se anulan, entonces tenemos un máximo o un mínimo. Pero eso sucede solamente en R. Arriba de R, eso ya no es cierto. Ah, bueno, acabo de quitarlo. En el caso de un paraboloide, sí se da. O es un mínimo o es un máximo. Pero en el caso de un punto silla, no es un máximo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es un punto silla. O sea, aunque la derivada sea nula y la segunda derivada es diferente de 0. ¿De acuerdo? No había bronca que pudieran hacer eso. Y el punto crítico, el 0, 0 es un punto crítico y es no degenerado. Para la función z igual a x cuadrada más y cúbica, z igual a 0 es punto crítico y el hessiano de f en 0 es igual a 2, 0, 0, 0 y su determinante de HF en 0 es igual a 0. Es un punto crítico degenerado. Es un punto crítico degenerado. Por supuesto que el mismo fenómeno que veíamos en R sucede. Si nosotros perturbamos la función, el punto crítico se descompone. Nomás que ya estamos en dimensión superior. ¿De acuerdo? Entonces, una de las primeras cosas, ¿qué sucede si nosotros cambiamos de coordenadas? Y este es el punto básico de la teoría de Morse. Dada una función, cualquiera de estas, si cambiamos coordenadas, ¿cómo se comporta la función? ¿Cómo queda la función? En el caso de los puntos críticos no degenerados, la función se mantiene más o menos interesante. ¿Sí? Entonces vamos a poner lo siguiente. Existe un lema.
Es decir, el hessiano se transforma de acuerdo al cambio de coordenadas, donde J, P0, es la matriz jacobiana del cambio de coordenadas. El cambio de coordenadas. Y una cosa de la ecuación esa, digo, lo único que hay que hacer es talacha para demostrar esto, no hay ninguna bronca. Lo que es importante es lo siguiente. Como estamos hablando de una transformación de coordenadas que no es singular, ¿de acuerdo? Porque si es singular, entonces todo se rompe. Si el hessiano en las coordenadas x, y no se anula, en las coordenadas x mayúscula, y mayúscula tampoco se anula. Es decir, si el punto crítico es no degenerado en las coordenadas x, y, es no degenerado en las coordenadas x, y mayúsculas. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice esa identidad. Entonces, XY es simplemente X más Y por X menos Y, y esto es X cuadrada. X cuadrada. Es decir, con este cambio de coordenadas, esta función se comporta como esta función. Exactamente la misma. ¿De acuerdo? Si ustedes graficaran esto, por supuesto aparece nomás que deformado el punto silla. Cuando hacen la transformación de coordenadas, pues queda punto silla directo. ¿De acuerdo? Y esta es la idea fundamental del teorema de Morse, que en realidad no le llaman teorema de Morse, le llaman, malamente llaman lema de Morse. Arnold, siempre que tuvo oportunidad de escribirlo, escribía y decía que era un abuso de la gente decirle lema a una cosa que era completamente un teorema. Pero bueno, lo voy a expresar para dos variables. Si tenemos tiempo, lo expresamos para n variables. Y voy a seguir lo de Arnold. Arnold le pone teorema Morse, no le pone lema de Morse.
es decir, lo que vimos ahí. Si el punto crítico no es degenerado, podemos encontrar una transformación de coordenadas tal que la función toma cualquiera de estas cosas. Y entonces, con esto definimos un índice de la función. Y el índice de f en P0 se llaman canónicas. Es esto. Por ejemplo, para I, el índice de F es 0. No hay ningún negativo. Para doble I, el índice de F es 1 y para 3I, el índice de F es 2. Es el número de. Y ese índice, si lo conocemos, automáticamente nos dice cómo es la función. Automáticamente. Cómo es la función. Y lo importante de esto, eso fue lo que se dio, lo que dio cuenta Boston Morse, es que podemos encontrar un sistema de coordenadas locales que cualquier función la transforma en esto. Eso es lo que sucede. Miren, en el ratito que nos queda voy a hacer una cuestión. Voy a hacer algo antes de hacer eso. Voy a hacer algo. Lo voy a hacer aquí. Los puntos críticos no degenerados son aislados, como las funciones que vemos aquí. Pero los puntos críticos degenerados no son aislados. El ejemplo es el siguiente. F de xy igual a x cuadrado. F' de xy es igual a 2x, entonces x igual a 0 es un punto crítico. ¿De acuerdo? Ahí va a ser ahí. Pero el conjunto de puntos críticos es todo el eje y. Porque todo el eje y, voy a ponerlo aquí. En todo el eje y, si esto es x, vamos a poner y esto es y esto es z, todos los puntos críticos están sobre el eje y. X siempre es 0 para esos puntos, ¿de acuerdo? Y no son aislados, porque todos los puntos esos no son aislados, ¿de acuerdo? Pero el jacobiano, bueno, el hessiano de f en 0 es de la forma 2, 0, 0, 0. ¿De acuerdo? La derivada de eso, 2 con y vale 0, la de y vale 0, vale 0. Y el determinante de hf en 0 es igual a 0. Es un punto crítico degenerado. Por lo tanto, todos los puntos críticos degenerados son no aislados. Hay algunos casos, no podemos decir que todos, hay algunos casos en los que puntos críticos no degenerados sí son aislados, pero la forma de la función es bastante complicada como para hacerlo aquí. ¿De acuerdo? Si alguien tiene
el paquete de matemática, se le puede pasar a la función para que la grafique y sale muy bonita. Bueno, después de la matemática la hace muy rápido, el paquete. Ahora permítame rápidamente hacer lo siguiente. Con buena voluntad, esta es una esfera bien redondita, ¿de acuerdo? Bueno, no importa, son topólogos y los topólogos no nos fijamos en eso. Esta es una esfera, ¿de acuerdo? Si nosotros hacemos la función altura, entonces la derivada de la función se anula en esos puntos. ¿De acuerdo? Son dos puntos críticos. La esfera es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Su hessiano va a quedar 2, 2, 2, 2 a lo largo de la diagonal principal. Y entonces es diferente de 0. Son no degenerados. Sin embargo, si nosotros, fíjense por favor, lo que hizo Boston Moore, si nosotros tomamos un valor arriba de este, entonces todos estos puntos van aquí. Y si tomamos un valor abajo de este, todos los puntos críticos van aquí. Todos los valores, pero no son puntos críticos, perdón. Todos los valores de la función para todos los puntos de la función que toman este valor son todos estos, y los que toman este valor todos estos. ¿De acuerdo? Tenemos un máximo y un mínimo, si se dan cuenta. Es decir, tenemos esto y tenemos esto. Si nosotros lo separamos, los que nos queda es un cilindro. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, un cilindro, y eso lo saben, acuérdense de su casa, un cilindro no tiene tapas, pero cuando le ponen tapas, se usa mucho. ¿En qué se usa? Donde almacenan aire, o el gas, los tanques de gas. ¿De acuerdo? Y una de las cosas que es importante es lo siguiente: cualquier variedad, cualquiera, que tenga dos puntos críticos no degenerados y nada más, eso es difeomórfica a una esfera. Es difeomórfica a una esfera. Entonces, fíjense que eso es muy interesante, chavos. Cualquier variedad que tengan así, rara, porque está toda deforme, que tiene dos puntos críticos no degenerados, se puede ir deformando hacia una esfera. Hacer una esfera. Ahora, veamos lo siguiente. Es un plano. Y tenemos la función altura. Y calculamos, voy a ponerlo como dato. Esto es R. La altura es R. Y tenemos una función que va del toro. Está claro que es un toro, ¿verdad? Y si no, bueno, le ponemos ahí. A ese ve un torito. A ese ve un torito. Pero bueno,
Si son topólogos, eso es un toro, le pongan o no le pongan eso. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular la siguiente función. Entonces tenemos dos cosas. Primero, si A es menor que 0, entonces MA es igual al vacío. ¿Sí? Se supone que aquí es el 0. ¿De acuerdo? Entonces, si cualquier cosa que está abajo, pues no hay nada. Es vacío. La función no está definida para ahí. La segunda cuestión es que si vamos a llamarle esto dos números. Este llamamos P, Q, R y S. Fíjense, por favor, la función se anula en estos 4 puntos. ¿De acuerdo? El plano tangente. ¿De acuerdo? Todos estos puntos tienen como imagen esta cosa que está aquí. Y decimos que el valor de la función en un punto crítico se llama valor crítico. Entonces, un valor crítico puede ser la imagen de una serie de elementos y será crítico siempre y cuando esos elementos contengan un punto crítico. Todos estos no se anulan, pero este se anula, está dentro del conjunto. ¿De acuerdo? Está dentro del conjunto. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. ¿De acuerdo? Entonces, si f de P es menor que A, pero menor que f de Q, MA es difeomórfica pues sí, esto que está aquí, que es similar a esto no es otra cosa que un disco. ¿De acuerdo? Es una docelda. ¿De acuerdo? Y cierto, si se fijan aquí, este valor está por encima. ¿Y qué es lo que queda? Lo que queda es esto. Es un cilindro. Y aquí está el punto crítico. Y el último caso, 4. No, el último caso no. 4. Si f de R menor que A, pero menor que f de S, MA es difeomórfica o es homeomórfica. ¿Qué quiere decir eso? En realidad, en este caso, lo que nos queda es esto así.
¿Estamos de acuerdo? Estamos aquí arriba. Aquí arriba. Entonces, es de género 1 porque tiene un agujero. Si tuviera dos agujeros, sería de género 2, 3, género 4. Todos los que quieran. El último caso es esto del toro. Cuando ya nos vamos para arriba, pues ya lo que tenemos es todo el toro. ¿De acuerdo? Y entonces aquí pasan varias cosas. Ya para terminar. Bueno, voy a hacer un comentario. Este punto crítico es un mínimo. Y cualquier cosa que está por abajo de él es simplemente un disco. Este que está aquí es de índice 1, es un punto silla. ¿De acuerdo? Si viene por aquí y si viene por aquí. Y entonces pasa lo siguiente, chavos. Esto me lo tienen que creer, pero si son buenos topólogos, no tienen mucho que creer. Esto lo deforma hasta que llega aquí. Y esto va a quedar son homeomórficos. Si ustedes reducen estos todo esto se va a pegar aquí y esto se transforma en esta cosa. Que cuando pegan este con este y lo desarrollan, llega a esto. Llega a eso. Y arriba exactamente lo mismo, más que en sentido contrario. ¿De acuerdo? En este caso, aquí se reduce y se tiene una cosa así. Con asa. A esto se llaman asas. Y entonces quiero comentarles lo siguiente, chavos. La teoría de Morse, esto que acabamos de ver es como el juego de la teoría de Morse, pero la esencia de la teoría de Morse está dada ahí. La esencia de la teoría de Morse es encontrar una transformación de coordenadas que me reduzca la ecuación, la función, a una función que lo llamamos canónica, en la cual podemos decir rápidamente el índice y cómo es la función. Si el índice es 0, es un máximo. Si el índice es 1, 2, todos son puros negativos, es un máximo. Y si el índice es 1, es un punto silla. Y ese punto silla es homeomórfico a una esfera, a un asa. En realidad tenemos esto que está aquí, es esto. Es esto. ¿De acuerdo? La teoría de Morse se puede leer en el libro clásico de Milnor. John Milnor. John Milnor hizo un libro, se llama Teoría de Morse. Donde desarrolla toda la estructura matemática de la teoría de Morse. ¿De acuerdo? Pero los libros de Arnold, hay dos libros de Arnold que son sumamente importantes para esto. El primer libro de Arnold es que hizo junto con Gusen Saide y Barchenko,
que se llama Mapeos diferenciables y singularidades. Y el otro libro es un libro que él hizo, que se llama Singularidades 1. Ahí se desarrolla toda la teoría. Hay otro libro que son 3 tomos, Dubrovin, Fomenko y Novikov, que se llama Geometría Moderna. En ese libro de Geometría Moderna, en el tomo 3 y el capítulo 2, que es muy extenso, trae toda la teoría de Morse. Toda la teoría de Morse. Ahí lo pueden leer también. ¿De acuerdo? Pues más o menos eso es esencialmente lo que es la teoría de Morse. ¿Alguna cosa? ¿No? Entonces, pues muchas gracias por venir y en otra plática nos veremos. Gracias. ¿Alguien tiene una pregunta así que hacerle al profesor? A mí sí me gustaría preguntarle 3 cosas, ¿no? Pensando en que hay algunos chicos que son como de nuevo ingreso. Más fuerte. Pensando que hay algunos chicos que son de nuevo ingreso. Bueno. Si nos podría platicar rápidamente qué es esto del homeomorfismo, ¿no? Porque lo utilizamos varias veces. Miren, yo les recomiendo, por supuesto que estamos hablando en 1 hora, no se puede ver la teoría. Claro. No se puede ver nada, excepto una película que valga una hora, o un cuento. Yo platico esto porque es importante que en el desarrollo de su carrera entiendan que es una rama que pueden seguir. Es una rama que pueden seguir. Hay una cosa que déjenme platicar rápidamente. ¿Qué sucede si el punto crítico es degenerado? Vimos los no degenerados. Y desde los años 30 hasta los años 60, los puntos críticos eran no degenerados. Pero, claro que había degenerados. Y entonces, con los puntos críticos degenerados, aparece una teoría de René Thom que se llama la teoría de catástrofes. La teoría de catástrofes analiza el problema de los puntos críticos degenerados cuando la segunda derivada se anula. ¿Qué es lo que pasa con la segunda derivada? Si ustedes recuerdan la serie de Taylor, la primera derivada sea 0, la segunda derivada sea 0, la tercera derivada, la cuarta derivada, aparecen todas las derivadas. Entonces, el estudio de la función es dónde la derivada, la primera derivada que se me haga diferente de 0. Y ahí comienza el estudio. Lo que René Thom hizo fue que en la serie de Taylor lo podemos arreglar como otros queramos, pero hay un criterio que se llama, que lo sacó René Thom, en el que a partir de tal derivada, todo lo que sigue ya no importa. Ahí lo determinan totalmente. Ese es el problema del determinismo. Un trabajador de René Thom, Seaman, decía, hay que ponerlo de tal forma que la cola del perro no mueve el perro. Ya la cola del perro ya no mueve. Por muy grande que sea, ya no mueve. Porque bueno, se puede ir derivando hasta infinito. ¿De acuerdo? Es muy grande. Es otro campo que se puede desarrollar. Pero un campo que está atrás de esto, detrás de todo esto, es el problema de bifurcaciones, la teoría de bifurcaciones y la teoría de singularidades. En realidad, toda la teoría de catástrofes está basada en teoría de bifurcaciones y teoría de singularidades. Y son fenómenos muy interesantes. Esto que vimos de la X cúbica es importante porque es una bifurcación. La función se mueve con el parámetro y o rompen los puntos críticos o aparecen dos, se bifurcan. Entendiéndose como bifurcación, no el término literalmente. Andronov demostró que bifurcación, o desarrolló que bifurcación es cuando las propiedades topológicas de la función cambian. Eso es todo lo que hay. Es lo que hay que buscar. Cuando la propiedad topológica de la función se transforma, por supuesto, de ningún punto crítico a un punto crítico, a dos puntos críticos, pues la propiedad topológica cambia radicalmente. Y esa es bifurcación. Okay. Pues le damos un aplauso al profesor Lino. Agradecemos. Y le vamos a dar paso al compañero Raibel. Ya está aquí presente.
sé si quieran tomar 2 minutos para despejarse rápidamente en lo que nos preparamos. Y empezamos.